Jorgelina Casineri es actualmente la directora de la Unidad de Gestión de PAMI Santa Fe, cargo que asumió a partir de que Omar Perotti asumiera la gobernación en 2019. Antes era jefa de PAMI, Rafaela. Casineri es médica especializada en medicina de familia, también especializada en gestión y auditoría médica. La doctora nació el 15 de noviembre de 1977. Para la presentación, doctora, bueno, el diálogo. Directora del PAMI, de Centro Oeste Santa Fe, ¿cuál es el alcance que tiene la unidad de gestión de la capital provincial? La capital, ¿Centro Norte? Sí, Centro Norte, exactamente. Se ven dos y la parte sur es otra unidad de gestión local 9 que depende de Rosario. Bien, ¿y cuántos afiliados al PAMI hay a nivel nacional y cuántos en esta región que dependen de la unidad de gestión de Santa Fe y cuántos más o menos en Rafaela? Bien, tenemos aproximadamente unos 6 millones de afiliados a nivel país. Estamos hablando de la obra social más grande de Latinoamérica y una obra social que da respuesta al adulto mayor. Entonces, la casuística y la cantidad de patologías y la demanda en salud también podemos imaginarla. Lo que tiene que ver en Centro Norte de la provincia, estamos hablando de casi 180.000 afiliados. Y lo que tiene que ver con el Rafaela, o si vamos al centro de Rafaela y sus clínicas, tiene una capacidad prestacional para 25.000 afiliados. Y más o menos en la ciudad estamos hablando de unos 12.000 afiliados a PAMI. Bien, ¿y cómo está la obra social de los adultos mayores, de los abuelos o de los jubilados y pensionados? También hay, digamos, excombatientes de Malvinas y otros grupos que también tienen el servicio de obra social del PAMI. Sí, exactamente. Los excombatientes de Malvinas también están alcanzados por la obra social. También tenemos muchísimos, no hay que olvidarse, de los nietos a cargo, de aquel abuelo que quedó con un nieto a cargo, o padres que están con un trabajo no en blanco y entonces ese nieto pasa a estar bajo la curatela de ese abuelo. Entonces los nietos son también afiliados a PAMI. Tenemos muchísimos hijos a cargo, hijos estudiantes y un gran pool de pacientes con discapacidades. La obra social es una obra social, como decíamos, muy amplia, con una prestación tanto médica como social, porque tenemos todo lo que tiene que ver con los centros de jubilados, las actividades de promoción de actividades para el adulto mayor. Cuando uno habla de un taller de memoria, cuando habla de un viaje de turismo social, esa es la parte social y también hablamos de lo que tiene que ver el cuidado de la salud en el adulto. Una especie de taller de bienestar. Exactamente, es el buen vivir. Se les llaman talleres de buen vivir. Son aquellas personas que no demandan atención de la obra social o atenciones mínimas, pero que tienen ganas de desarrollar otro tipo de actividades. Y para eso hacen foco en los centros de jubilados. Y la obra social ha hecho un cambio enorme después de 40 años de atención con un sistema que fue fluctuando, ese famoso sistema que la gente lo conoce, la famosa palabra capitado. Yo siempre le explico a la gente cuando quiere saber qué es una cápita, es una bolsa de dinero a un financiador o a un prestador de salud y se le dice, bueno, con ese dinero tenía que brindarle salud a una cantidad determinada de gente. ¿Había una intermediación? Exactamente, no era una intermediación, pero es un dinero fijo para brindar salud. Y eso es muy difícil, eso genera una subprestación. Si necesito que me quede ganancia, voy a disminuir la prestación. Claro. Y ese es el gran vuelco que dio esta gestión de PAMI, que fue pagar por prestación. Se paga lo que se hace. Y entonces eso también permitió mejorar muchísimo los honorarios. Estamos largando ahora con un sistema nuevo también de médicos de cabecera, donde se le paga al médico de cabecera por la atención brindada. Esto también generó que, Pedro, decimos siempre que el primer contacto del adulto mayor tiene que ser el médico de cabecera, el que me conoce, el que conoce mi familia, que sabe qué me pasó, si enviudé, si me falta un hijo, si lo tengo lejos. Conoce muchas cuestiones sociales que influyen en mi salud del día a día. ¿Y qué pasaba? Nos dábamos cuenta que post-pandemia mejoramos muchísimo los circuitos administrativos, podíamos llegar a tener la receta a través de un pedido de WhatsApp, la receta impactaba en la farmacia y el cadete de la farmacia me lo acercaba a mi casa. Ese era el circuito para poder obtener mi medicamento. Mucho más simple. Mucho más simple, ágil, pero eso también generó la pérdida del contacto y el adulto mayor sufrió muchísimo en la pandemia esa pérdida de contacto, de la conversación y muchas veces la consulta médica no voy precisamente por una patología, voy porque necesito contarte cómo estoy. Y el médico era ese gran confesor que había y se había perdido en pandemia.
el sistema no solo trajo una mejora del pago, sino que de alguna manera necesitamos volver a esos vínculos y se va a pagar la atención presencial. Bien, ¿cómo se conforman los padrones de los profesionales prestadores? ¿Se tienen que anotar los médicos o ustedes abren periódicamente una inscripción? Todo lo que es médicos de cabecera, que es la puerta de entrada al sistema, ese sistema es, el médico se inscribe, se hace, bueno, se controla todo lo que es documental y se le firma un contrato. El resto, los especialistas, hay dos formas. O son especialistas son los especialistas propios de los sanatorios, o puede haber un cardiólogo a cada 2 cuadras que decida ser un cardiólogo en forma particular, y eso es lo que permite este nuevo sistema de PAMI, que antes no existía. Hoy se pueden inscribir prestadores individuales, un cardiólogo, un gastroenterólogo, se inscribieron muchísimos tomógrafos y resonadores, eso nos ha permitido también que la gente pueda acceder más cerca de su casa a estudios de alta complejidad. Bien, ¿y los profesionales permanecen en el sistema o entran y salen, entran y salen? Permanecen. Los colegas siempre digo, somos todos bastante protestones, digo, pero cuando uno tiene un buen sistema de contención, cuando le da la respuesta inmediata. Cuando se les paga. Cuando se les paga. Durante la pandemia se pagó religiosamente a fin de mes a todos los profesionales. Cuando tuvieron dudas se les evacuó sus consultas, se les enseñó a usar el sistema y generamos esa confianza de pago. Cuando hay pago, hay prestación. Muy bien. Doctora, y en ese sentido, ¿los profesionales tienen una especie de tope máximo de abuelos por atender? No, por el momento no. Eso sí, tienen una cápita que no pueden exceder los 700 afiliados. Pero si sabemos que es un buen profesional, que tenemos en Rafaela algunos que disponen directamente todo su horario de atención mañana y tarde para afiliados PAMI, que han decidido ya casi no atender por otras obras sociales, entonces uno le puede ir incrementando ese padrón. Un poco el padrón lo vamos manejando de acuerdo a la disponibilidad horaria y de atención que ellos tienen. Bien, ¿y los jubilados tienen algún tope, digamos, de consultas pagas por la obra social por mes? Digamos, ¿pueden ir 1, 2, 3 veces al médico por mes? Ellos tienen 2 atenciones, nosotros le pagamos hasta 2 atenciones al médico de cabecera. Pero a diferencia de otra obra social, ellos permanecen con un sistema capitado. Es decir, fijo por mes al médico de cabecera se le paga, vaya o no vaya el afiliado. Pero si el afiliado fue, se le paga hasta 2 consultas. O sea, es un sistema mixto de pago. Bien, vamos a compartir ahora un tema que tiene que ver con las recetas. Las recetas digitales, también una modificación, una transformación importante en la gestión de los medicamentos en los últimos años. Y tenemos unas declaraciones de Damián Sudano, farmacéutico de la ciudad, también autoridad de la federación a nivel nacional. La receta electrónica o digital favorece la accesibilidad del paciente, el médico le puede prescribir desde su PC o desde un teléfono móvil, y las farmacias con el número de documento o el número de afiliado puede acceder a la receta en la nube, ¿no? Así que la verdad que para nosotros también en la farmacia es más fácil atenderlo porque no evitas papel, solamente la autorización, donde después está la conformidad del afiliado o el tercero que viene a buscar la medicación para el afiliado para firmarlo, ¿no? Bueno, agradecemos esta explicación muy breve pero contundente de Damián Sudano. ¿Funciona bien? Perfecto. Y la verdad que comparto un poco lo que decía Damián Sudano. Tenemos siempre mucha comunicación cuando hay que implementar sistemas nuevos. Y algo que Damián nos decía es, se evitó también el error. Los médicos adolecemos de buena caligrafía, entonces llegaba a la farmacia, el afiliado no entendía, se le preguntaba, el farmacéutico, que la verdad que me quito el sombrero, tiene una capacidad de interpretación, entonces volvía al afiliado, tenía que esperar a la secretaria que no entendía. Se eliminó esta cuestión del error de la receta manuscrita, que más dosis, que menos dosis, que cantidad de comprimidos. Y es lo que decía Damián, la despapelización. Hoy tenemos que tender a la despapelización de los sistemas. Las farmacias acumulaban recetas al final del día y hoy es todo por sistema. Y esto que decíamos, el afiliado está saliendo del sanatorio y ya se puede cruzar a la farmacia, que la farmacia ya tiene en sistema qué le prescribió al médico dentro del consultorio. Bueno, lo voy a confirmar a eso. No lo quería decir antes para no condicionar la respuesta, pero sí, la semana pasada me tocó participar de un proceso de esa forma. El médico cargó los datos en la computadora y bueno, el paciente fue a media cuadra a una farmacia y ya tenía la receta ahí y fue un trámite realmente. Sí,
evita el error, genera mucha seguridad también en la prescripción. Muchas veces no se acuerdan que estaban tomando para la presión o de cuánto, y también hay un registro, el médico puede ver qué le venía prescribiendo. Y otro dato también importante, esto es a nivel nacional. Puede ocurrir que soy una paciente, que circunstancialmente estoy paseando en Tucumán y me tengo que atender en una guardia. El médico puede acceder y ver qué medicación estoy tomando. Entonces no necesariamente tengo que viajar, como siempre le decíamos antes, llévate el pedacito de la cajita del medicamento cuando viajas por las dudas. Hoy el médico puede acceder y ver qué está tomando ese paciente que tiene enfrente. Hay una historia. Exactamente, hay una historia. Personalizada. Esto genera, Pedro, sí es mucho trabajo para el médico de cabecera, que toda esa información hay que cargarla en algún momento, pero tenemos mucha colaboración de ellos en el sistema. Muchas son propuestas de los médicos de cabecera que con los años fueron proponiendo. Primero estaba la receta electrónica, pero se imprimía. Bien. Entonces iban con el papel. Después se hizo por 3 meses. Le dábamos por 3 meses. Y un día un médico me dice bueno, paciencia que va a llegar, la receta electrónica va a llegar. Entonces digo, es lo bueno que nos dejó la pandemia. Ya está hoy por hoy institucionalizada. Exactamente. Otro de los temas tiene que ver con las estafas. Estafas hay en todos los órdenes hoy. Con el desarrollo de la tecnología tiene ese costado negativo que aparece en las estafas. Vamos a compartir uno de los títulos de hace un año aproximadamente sobre, bueno, un profesional médico, bueno, no sé si lo llega a ver, profesional médico que de acá de la región, de Rafaela y de Galvez, habían generado un delito de estafas contra el PAMI. Bueno, esto es usual. ¿Qué hace el PAMI para defenderse de estas situaciones? Los primeros que defienden el sistema son los propios afiliados. Estas situaciones surgen cuando un afiliado le llama la atención porque un medicamento no se lo entregaban en tal o cual farmacia o había tenido un consumo. Ese registro que decíamos antes, que está todo volcado en el sistema, nos permite a nosotros ver una pantalla y decir, tal día, a tal hora, retiró en tal farmacia. No retiré. Claro. Eso desprende a partir de allí un proceso de investigación y eso que vos decís, Pedro, un profesional, esa es la liviandad del no cuidado de las claves personales que se le otorgan a un médico. Cuando nosotros hacemos una receta electrónica, yo misma todos los días firmo disposiciones y eso son firmas digitales, hay un registro de firma. Y es el no cuidado y esa cuestión de te presto la clave, dame la clave, accedo con la clave. Ese prestar la clave generó este tipo de inconvenientes. Yo te presto mi clave, Pedro, pero yo no sé qué haces con mi clave. Hoy es una receta, lo solucionaste para un paciente porque tu clave estaba trabada, pero yo después no sé qué sucede con mi clave. Y mi clave empieza a migrar por todos lados. Entonces, el primero que cuida el sistema nos damos cuenta que es el propio afiliado porque está cansado, porque tiene una historia y ya vio tantas cosas, entonces hoy es un defensor y aprendió a cuidar a su propio sistema de salud. Ellos lo detectan y nosotros tenemos la obligación de investigarlo. Y esta situación surge por este tipo de cosas. Una clave que se presta, un no cuidado, un exceso de confianzas que llevan a que alguien haga un abuso de prescripciones. Bien, ese caso fue de esta región y por eso nos quedó muy fresquito. ¿Se repite en otros lugares del país o son muy puntuales? Se repitió en varios lugares del país, se repitió situaciones similares y PAMI las investiga y lo que hace inicialmente hasta que termina el proceso judicial, se le pide la baja de la farmacia para que no siga entregando medicamentos. Perfecto. Bueno, otro titular que tenemos, pero ya hablando de la actualidad, tiene que ver con el servicio alimentario del PAMI. Ahí esto ya es de mayo de este año. Habla del programa alimentario del PAMI. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Hay algunos destinatarios puntuales para esto? Esto nace, estamos paseando por todos los temas, eso nos habla de lo importante y lo amplio que es PAMI. La verdad que desde 2007 estoy en PAMI, aprendí muchísimo y soy un amante del sistema PAMI. El programa alimentario nace con ese famoso bolsón que escuchábamos. Tantas veces decían, en el centro jubilado tanto entregan bolsones. Bolsones que eran enormes, que los armaba una nutricionista y que después se va como un poco desvirtuando y iba al afiliado y se llevaba la bolsita con lo que el centro de jubilados decidía que se ponía en él, porque ese dinero venía de PAMI, se lo dábamos al centro jubilado, el centro jubilado armaba el bolsón. Nunca me voy a olvidar
Esto se modifica y en pandemia se deja de entregar el bolsón. ¿Por qué? Porque no queríamos que los afiliados estén en un centro jubilados, expuestos, y se empieza a entregar una cifra de dinero equivalente en el recibo. Esto generó muchos inconvenientes, porque los centros de jubilados de alguna manera perdían ese pool importante de gente que iba y que generaba una cuota, el mantenimiento del centro. Entonces, ¿qué hicimos? Perfecto, si el problema es el ingreso al centro de jubilados, se les entregó a los centros jubilados una asignación universal por centro, que hoy está en 40.000 pesos, recibe cada centro de jubilados para mantener cosas de las instalaciones, pagar la luz, ¿Hay muchos acá en Rafaela de esos? Centros de jubilados aquí en Rafaela tenemos 2, incorporamos el Centro de Excombatientes de Malvinas, porque ellos tenían su museo, y un día dijimos, bueno, nos juntamos con el presidente que era Tartaglia, le digo, bueno, démosle un formato, porque ustedes en algún momento, los famosos pibes de Malvinas, hoy ya son afiliados a PAMI. Así que le dimos formato de centro de jubilados y ellos son uno de los que reciben. Y esa asignación universal por centro se transforma, solucionamos ahí. Bien. Y nunca me olvidé de una mujer en un centro de jubilados me dijo, el centro de jubilados no tiene por qué decidir qué voy a comer yo. Está claro. Y dijo, ese dinero lo quiero a mi recibo de cobro y si yo quiero comprarle chocolate a mis nietos e invitarlos a mi casa, y eso me marcó. Así que soy una defensora de ese aporte de dinero en el recibo. ¿Y es para los jubilados de mínima o para...? Es para los jubilados de mínima y aquellos con situaciones de vulnerabilidad que lo detecta un asistente social, y quedó instalado a partir del año pasado y se reforzó este año. Todos los mayores de 80 años lo reciben, si tienen un haber y medio, lo reciben en su jubilación. En su jubilación. Me gusta esta entrevista, doctora. La verdad, muy dinámica, muchos temas de gran utilidad para clarificar los asuntos ante quizás los jubilados que nos están viendo y los hijos de los jubilados. Los hijos que también. se hacen cargo muchas veces de empezar a gestionar los asuntos de los médicos, y de los papás. veíamos, Pedro, también, un hijo antes le pesaba ir a hacerle el trámite a su papá a la agencia de PAMI. Cuando entré en 2007 eran colas, si ustedes recuerdan, las colas afuera, o tenían que ir a hacer una receta y esperar 2 horas sentados. Frío, calor. Hoy un hijo puede desde su casa tramitar con la computadora, tramitarle un turno o cualquier gestión. El 80% de los trámites se pueden resolver por la web. Bien. Ahora terminamos este primer bloque con un momento dulce. Silvana. Así es, y este momento dulce es auspiciado por Flaming a través de, en este caso, los alfajores riquísimos Habana. Gracias. Bueno, este momento dulce implica una pregunta un poco más liviana y vamos a preguntar del básquet, ya para cerrar este bloque. ¿Va mucho al básquet? ¿Usted por familia se encontraba siempre, la podíamos ver en los gimnasios de Rafaela y de Sunchales? Fanática del básquet. Historia de básquet de un hermano que jugaba al básquet en San Francisco. No sé por qué mi hijo un día apareció picando una pelota. Padre futbolista, hincha de Colón, y el hijo salió con la pelota la naranja. Así que, sí, hincha ferviente del Club Independiente. De Rafaela. Pero mucho respeto a todos los clubes y tengo amigos en todos los clubes y disfruto mucho ver a los chicos jugar y ver cómo se relacionan los amigos. Bien. En el próximo bloque tenemos más temas para charlar y vamos a cerrar seguramente hablando con la última pregunta, pero también de la letra de médico. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué no hay profesores de caligrafía en la Facultad de Medicina? Bueno, ya volvemos. Bueno, continuamos con la doctora Jorgelina Casineri, hablando de PAMI, de jubilados y de servicios. Realmente hemos hecho un programa de utilidad pública, en el bloque anterior al menos. Así que, hablando de PAMI, en otros tiempos esa intermediación era muy polémica, había reclamos por todos lados. Ahora se ha bajado la intensidad de los reclamos. Obviamente siempre hay problemas que resolver, que atender, pero si alguien quiere plantearlo, puede ir a la sede del PAMI en Rafaela, en Santa Fe. ¿Cómo es eso? Otro haber de la pandemia. Los teléfonos nuestros totalmente abiertos, el WhatsApp. Le hemos enseñado a los afiliados en pandemia a sacar fotos. Ellos aprendieron muchas veces a sacar fotos de la receta, de un estudio, porque era la forma que tenían y de mandarnos. Hoy la agencia acá de Rafaela está abierta de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí en Boulevard Roca. En Boulevard Roca, todos pueden acercarse. Mi teléfono está siempre abierto, muchos afiliados lo tienen y ya digo, ya es público. Y esto es también muy raro lo que ha sucedido. 2007,
muchísimo nivel, cuando ingresé a PAMI, colas, muchísimo nivel de reclamo de la gente, del hijo. Hoy se complejizó muchísimo la salud y la demanda y el nivel de reclamo bajó. Si me preguntás, mi experiencia es que los sistemas han ayudado muchísimo, todo está reglamentado, todo está normatizado y antes era el famoso, ¿recordás, Pedro, cuando decíamos siempre, y me metieron el papel en un cajón? Y realmente eran papeles. Y uno de acá despachaba un papel y no sabía a dónde llegaba ese papel. Hoy el sistema te permite ver que un expediente que es electrónico, en 10 minutos está en Buenos Aires con la persona que queríamos que lo lea. Hay un seguimiento. Hay un seguimiento y es tan complejo, la salud se complejizó tanto que el nivel de demanda, de estudios, de insumos, de implantes, necesitan de esa normatización, esa reglamentación, porque hoy el afiliado no es más esa persona sumisa que le decíamos, listo, ya está, déjamelo. Hoy el afiliado quiere saber quién tiene su trámite, cuánto va a demorar, y uno tiene que tener las herramientas para poderle mostrar y decir, mira, tal día viniste, a tal hora, te atendió tal persona y lo tiene tal persona. Entonces uno necesita de los sistemas para poder dar respuesta. Y eso baja el nivel de reclamo porque la persona ve que uno se está ocupando. Bien, eso también es positivo para el empleado del PAMI, que en realidad puede dedicar toda su energía a desarrollar la actividad que debe desarrollar y no canalizarla para atender reclamos, gente enojada, eso también es feo. Exactamente, sí. Sí, se veía muchísima gente enojada, pero hoy la gente está más informada y eso también hace que se enoje menos. Porque Bien. Tiene información. Ahí está, vamos a ver una foto, Rodrigo, una foto de un centro de jubilados, de algunas actividades, ahí con el famoso tapabocas. Bueno, digamos, los centros de jubilados de Rafaela, ¿funcionan bien? ¿Cómo están? ¿Son espacios de encuentro de los de post-pandemia? ¿Se han podido recuperar o no? Me gustaría que tengan más actividad. Me gustaría que estén más abocados a las actividades diarias y generar más espacios para el adulto mayor. Pero bueno, es una ciudad con ciertas características donde la municipalidad se ocupa muchísimo de las actividades culturales y bueno, y tiene otros aspectos y otros espacios. Hay una comisión específica del adulto. Exactamente, está la CAM, que también trabaja para ello. Entonces, en las diferentes vecinales, sin ser un centro jubilado de las vecinales, recién yo estaba la vecinal de Barrio Mancay, donde vivo, salían un montón de mujeres mayores con la colchoneta. Digo, indudablemente estaban haciendo gimnasio o yoga. Entonces, hay muchas actividades en las vecinales que tal vez ocuparon los espacios que en otro lugar los lleva es preponderante en el centro de jubilados. Ya vamos a la última pregunta, pero bueno, tenemos el tema pendiente de la letra de médico. ¿Cómo es eso? Ay, la letra de médico. Sí, una vez alguien me dijo que era porque no quería que le entendieran lo que escribía, pero no creo que sea eso. En realidad, un poco lo que charlábamos antes, creo que tiene que ver con la velocidad de la punta, a lo mejor en la época de facultad, o no sé, pero sí, tenemos una letra espantosa. Sí, porque puede haber Bienvenida a la receta digital, entonces. Puede haber médicos que tengan una bonita letra, pero dice, voy a hacer la mosca en la leche, voy a tener que afear la letra para no salirse. Exactamente. Pero sí. Bueno, sí, la gente sugiere un profesor de caligrafía en la carrera. O la receta digital y la historia clínica informatizada, entonces tenemos que escribir en... Menos. Claro, en la computadora. Bueno, bárbaro. Ahora es tiempo de la última pregunta para la doctora Casineri. Me llamo María Angélica Matus, docente jubilada. Soy la directora de la Escuela Américo Toselo de la ciudad de Rafaela. Me interesa plantear esta pregunta. La grave situación económica que atraviesa todo el país, incluyendo a Santa Fe, ¿afecta la prestación de los servicios sociales de PAMI? Muchísimas gracias por una pregunta muy buena. Todo lo que venimos transitando en materia económica en el país no lo he visto reflejado en la prestación del afiliado. Es más, tenemos muchísimas prestaciones. ¿Qué ocurrió con la situación económica? Sabemos que muchas personas han dejado de aportar a su prepaga, se han quedado con su obra social sindical, o muchos afiliados de PAMI o personas mayores que tenían dos obras sociales, tenían PAMI y toda la vida tuvieron sus aportes pagaban una obra social por las dudas. Es muy de esta zona también, el por las dudas, me resguardo en otro lugar.
Quizás por la historia de la obra social del PAMI. Exactamente, siempre digo eso, PAMI ha tenido una historia donde... Se cortaban servicios. Sí, 4 años de gestión en Santa Fe, el otro día con idas y vueltas, y no tuvimos nunca un corte de anestesia, un corte de oncología. Gracias a Dios, con los prestadores siempre ha habido un buen diálogo y digo, siempre jugamos todo el mismo equipo. Las personas que necesitan de la atención de salud, el sanatorio que tiene que brindarla, PAMI que es el financiador, todos tenemos que jugar en el mismo equipo, llegar al objetivo. Y la misma familia, acá no hay equipos enfrentados, digo Montescos y Capuletos, acá todos pertenecemos al mismo equipo y llegar rápidamente al objetivo. Y un poco lo que decían ahí, yo no he visto, precisamente la situación económica ha incrementado la cantidad de personas que demandan atención en salud, pospandemia, porque quedó mucha gente que no iba al médico con patologías severas, muchas personas que antes inclinaban su prestación en la prepaga y hoy descansan en la prestación en PAMI, y una alta demanda de insumos con costos en dólares, la dolarización de un stent, de una prótesis que me tengo que colocar, y sin embargo corremos detrás de los valores y se sostiene. Así que eso también es importante. Bien, entonces podemos decir que no se ha resentido el nivel de servicio Es un gran trabajo nuestro desde la gestión, tratando de buscar proveedores, peleando precios, pero bueno, el objetivo es llegar a la prestación rápidamente. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias. No, gracias a usted, la verdad que un gusto compartir PAMI con la gente y con los afiliados y que nos conozcan y que pregunten siempre, que no se queden con la duda. Ahí está, una gestión de puertas abiertas al frente del PAMI, de la unidad gestión en la ciudad de Santa Fe, pero con siempre especial mirada en lo que sucede en esta región, porque saliste de aquí. Rafaela, el interior, soy de Santa Clara de Saguier, vengo de pueblo, así que siempre con el corazón en el interior. Bueno, ojalá que las cosas sigan así. ¿El mandato es hasta fin de año? Hasta fin de año, exactamente. Bueno, y después recambian. Bien.